Javier se encontraba en su mansión, un lugar que alguna vez había sido el epítome del lujo y la felicidad, pero que ahora se sentía como una prisión de recuerdos y soledad. Las paredes estaban decoradas con obras de arte de renombrados artistas, y los muebles eran de la más alta calidad, pero la opulencia no lograba llenar el vacío que había invadido su vida desde que su madre, Teresa, había sido diagnosticada con Alzheimer. Cada rincón de la casa estaba impregnado de momentos felices y risas, pero esos ecos se habían desvanecido, dejando solo un silencio ensordecedor que lo envolvía. Al entrar en la sala, Javier se detuvo un momento, observando a su madre sentada en un sillón, con la mirada perdida en un álbum de fotos que apenas reconocía. Sus dedos temblorosos pasaban las páginas con una lentitud que reflejaba su confusión. «Mamá», murmuró Javier, acercándose con cuidado. «¿Te gustaría que te leyera algo de ese álbum?» Teresa levantó la vista, sus ojos nublados por la enfermedad, y sonrió débilmente. «¿Quién es ese niño?», preguntó, señalando una fotografía de Javier en su infancia, con una gran sonrisa en el rostro. La pregunta le partió el corazón. «Soy yo, mamá. Tu hijo», respondió, tratando de mantener la voz firme. «¿De verdad?». La confusión era evidente en su rostro, y Javier sintió como la tristeza se apoderaba de él una vez más. Había días en que su madre lo reconocía, y otros en los que parecía un completo extraño. Se sentó a su lado, intentando recordar cómo era su vida antes de esta tormenta. «Te quiero, mamá», dijo, tomando su mano. «Yo también te quiero, Javier», respondió ella con dulzura, aunque Javier sabía que no siempre era consciente de quién era él. En ese momento, sentía una mezcla de amor y desesperación. La mansión que solía ser un refugio de alegría ahora representaba la soledad y la lucha diaria. Después de un rato, Javier decidió salir a dar un paseo para despejar su mente. Subió a su lujoso automóvil y condujo por las calles de la ciudad, observando a la gente a su alrededor. La vida continuaba para todos, pero para él, cada día era una repetición del anterior, lleno de rutina y tristeza. Mientras conducía, sus pensamientos estaban en su madre y en cómo podía hacer su vida un poco más llevadera. Fue entonces cuando, al detenerse en un semáforo, su mirada se posó en la acera. Una niña de unos 8 años llamó su atención. Estaba de pie, vestida con ropa sucia y desgastada, vendiendo caramelos que parecían haber estado expuestos al sol durante demasiado tiempo. Su rostro estaba marcado por la tristeza, y sus ojos reflejaban un temor que Javier nunca había visto antes. La niña trataba de sonreír, pero había algo en su expresión que rompía el corazón. Javier sintió que su pecho se apretaba. «¿Por qué hay niños en la calle?», se preguntó a sí mismo, sintiendo una punzada de compasión. El semáforo permanecía en rojo, y mientras observaba a la niña, se dio cuenta de que su propia vida, llena de lujos, carecía de significado. No podía ignorar su sufrimiento. Con un gesto impulsivo, decidió que debía hacer algo. Cuando el semáforo cambió a verde, Javier giró el volante, estacionándose a un lado de la calle. La niña lo miró con sorpresa, sus ojos abriéndose como platos. «Hola», dijo Javier, bajando la ventanilla del automóvil. «¿Te gustaría venir aquí un momento?». La niña dudó, mirando a su alrededor como si esperara que alguien la detuviera. Javier sonrió cálidamente. «No te preocupes, no te haré daño. Solo quiero ayudarte. ¿Cómo te llamas?». «Sofía», respondió ella con una voz apenas audible, sus dedos jugueteando nerviosamente con la tela de su vestido. «Sofía», repitió Javier, como si el nombre mismo tuviera un poder especial. «¿Has comido hoy?». Ella hizo una pausa antes de responder, y Javier notó cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. «No, no he comido en días», confesó, y su voz tembló. Javier sintió que su corazón se rompía aún más. No podía dejar que esa situación continuara. «¿Te gustaría venir a mi casa? Puedo ofrecerte una comida caliente y un lugar donde pasar la noche», dijo, sintiendo que cada palabra era un anhelo profundo de redención. Sofía lo miró con desconfianza, pero había algo en su mirada que parecía esperanzador. «¿De verdad?
¿No es peligroso? No, para nada. Te prometo que estarás a salvo, aseguró Javier, recordando su propia soledad y cómo había anhelado compañía. Sofía asintió lentamente, y Javier sintió un impulso de alivio. «¿Puedo llevarte?», ofreció, abriendo la puerta del automóvil. Sofía miró hacia la calle una vez más, y finalmente dio un paso adelante, subiendo al coche con cuidado. Javier sonrió, sintiendo que había hecho lo correcto. El trayecto hacia la mansión fue breve, pero para Javier, cada segundo se sentía como una eternidad. Sofía miraba por la ventana, observando la ciudad con ojos curiosos. «¿Vives aquí siempre?», preguntó con un tono de asombro. «Sí, es mi casa», respondió Javier, sintiendo un extraño orgullo al mostrarle su mundo, aunque sabía que era un lugar lleno de sombras. «Es grande y solitaria a veces». La niña asintió, y Javier se preguntó qué pensamientos cruzaban su mente. Al llegar, se detuvo frente a la majestuosa entrada de la mansión. Sofía abrió los ojos aún más, asombrada por la grandeza del lugar. «Es muy bonito», dijo, y Javier sintió un leve rubor de satisfacción. Al entrar, el silencio habitual de la casa lo recibió, pero esta vez había un nuevo aire de expectativa. Javier llevó a Sofía a la cocina, donde decidió preparar algo rápido para comer. «¿Te gusta la pasta?», preguntó mientras sacaba los ingredientes del armario. «Sí, me encanta», respondió ella, sonriendo por primera vez desde que se conocieron. Javier se sintió aliviado al ver esa chispa de alegría en su rostro. Mientras cocinaban, él le hizo preguntas sobre su vida. Sofía comenzó a contarle sobre su familia, sobre cómo había terminado en la calle, y Javier la escuchaba con atención, sintiendo como su mundo se iluminaba lentamente. «Es difícil estar sola», dijo ella, y Javier pudo sentir el peso de sus palabras. En ese instante, se dio cuenta de que había algo más que una simple conexión entre ellos. Sofía era un rayo de luz en su vida oscura, un recordatorio de que la vida podía ser diferente. Mientras la pasta hervía, Javier se sintió más vivo que nunca. Su mente estaba ocupada en algo más que la enfermedad de su madre o la tristeza que lo había acompañado durante tanto tiempo. De repente, la vida parecía tener un propósito nuevo, uno que no había esperado encontrar. Sin embargo, en algún lugar de la casa, desde su habitación, Teresa podía sentir el cambio en el ambiente. Las risas y voces que resonaban en la cocina eran extrañas, pero reconfortantes. A medida que los aromas de la comida se esparcían por la mansión, Javier no podía imaginar que esta noche marcaría el comienzo de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Javier abrió la puerta de la mansión y Sofía quedó momentáneamente paralizada. La grandiosidad del lugar la abrumó. Las paredes estaban adornadas con elegantes cuadros y los muebles, de madera pulida, brillaban bajo la luz suave de las lámparas. Todo parecía un mundo ajeno al que había conocido en la calle. Javier, al notar su asombro, sonrió y la condujo hacia la cocina. «¿Te gustaría ayudarme a preparar algo de comer?», preguntó Javier mientras se dirigían hacia el amplio espacio, donde el aroma de las especias y el pan recién horneado llenaba el aire. «¿Yo?». Sofía miró a Javier con incredulidad. «¿De verdad puedo?». «Claro», respondió Javier, animado. «La cocina es un lugar divertido. ¿Qué le gustaría hacer?». Sofía se sintió un poco más cómoda al ver la calidez en los ojos de Javier. La idea de participar en algo tan simple como cocinar la emocionaba. Con un gesto amable, Javier le mostró dónde estaban los ingredientes. «Podemos hacer una tortilla», sugirió él, sacando algunos huevos y verduras del refrigerador. «Es fácil y delicioso». «Sí, me encanta la tortilla», exclamó Sofía, sus ojos brillando con entusiasmo. Ambos se pusieron manos a la obra. Sofía comenzó a romper los huevos en un bol, mientras Javier picaba las verduras con rapidez. Mientras trabajaban, la conversación fluía de manera natural. «¿Siempre has vivido en la calle?», preguntó Javier, con curiosidad. «No siempre», respondió Sofía, mientras batía los huevos con energía. «Antes vivía con mi mamá, pero luego, ella se fue. Desde entonces,
He estado sola. Las palabras de Sofía golpearon a Javier como un balde de agua fría. A pesar de su riqueza, nunca había experimentado la soledad que ella describía. Se preguntó qué había sentido Sofía al perder a su madre. Lo siento mucho, dijo Javier, intentando ocultar la tristeza en su voz. Pero estás aquí ahora, y eso es lo que importa. Sofía asintió, aunque la melancolía en su mirada no se desvaneció. Javier decidió cambiar de tema y preguntó: ¿Te gusta la escuela? No puedo ir, respondió ella, bajando la mirada. No tengo dinero para comprar libros o ropa. Javier sintió un nudo en el estómago. La injusticia de la situación lo indignaba. Sin saberlo, Sofía había comenzado a abrir una puerta en su corazón que había estado cerrada durante años. Mientras la tortilla chisporroteaba en la sartén, la risa de Sofía resonaba en la cocina, llenando el espacio que antes había estado marcado solo por el silencio. Teresa, en su habitación, escuchó las risas y las voces que provenían de la cocina. Intrigada, se levantó lentamente, apoyándose en la pared para no perder el equilibrio. La curiosidad la movía hacia la sala. ¿Qué está pasando?, murmuró para sí misma, sintiendo una extraña mezcla de temor y esperanza. Cuando llegó a la sala, sus ojos se abrieron de par en par al ver a Sofía, la niña que Javier había traído a casa. La expresión de Teresa cambió drásticamente. Sus ojos, antes vacíos, se llenaron de lágrimas. Javier, que estaba en medio de una broma con Sofía, se dio cuenta de que algo había alterado la atmósfera. «¿Mamá?», dijo Javier, acercándose a ella. «¿Estás bien?». Teresa no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en Sofía, como si estuviera reconociendo algo que Javier no podía entender. La tensión en el aire era palpable y Sofía se sintió incómoda bajo la intensa mirada de Teresa. «¿Quién es ella?», preguntó Teresa con voz temblorosa. «Es Sofía, mamá. La encontré en la calle y la traje a casa. Tiene hambre y…». Javier se detuvo, sintiendo que había algo más en juego. «Tiene una historia muy dura, mamá». «Sofía», Teresa murmuró, como si el nombre le sonara familiar. Sus lágrimas comenzaron a caer, y su mano se llevó al pecho, tratando de recordar algo perdido en las sombras de su mente. Sofía, sintiéndose cada vez más incómoda, dio un paso atrás. La conexión que había sentido con Javier se desvanecía ante la intensidad de la mirada de Teresa. No sabía qué hacer, así que se quedó quieta, sintiendo que la situación se volvía tensa. «Mamá, ¿la conoces?», preguntó Javier, confundido y preocupado. La reacción de su madre era un misterio que no podía desentrañar. «No lo sé», respondió Teresa, su voz apenas un susurro. «Pero, hay algo en ella, algo que me recuerda a alguien». Javier frunció el ceño, intentando entender la conexión. ¿Era posible que su madre, en su estado, recordara a alguien que había estado en su vida? Miró a Sofía y luego a Teresa, sintiendo que había un hilo invisible que unía a las dos. «Vamos a sentarnos», sugirió Javier, tratando de suavizar la tensión. «Podemos hablar y comer juntos». Con un gesto, condujo a ambas al comedor, donde la mesa estaba dispuesta con cuidado. Sofía se sentó entre Javier y Teresa, sintiendo que la situación la oprimía. Javier, por su parte, intentaba mantener la conversación ligera, pero la atmósfera seguía cargada. «¿Te gusta la tortilla?», preguntó Javier, sirviendo una porción generosa en el plato de Sofía. «Sí, es deliciosa», respondió ella, forzando una sonrisa mientras miraba a Teresa, quien la observaba con una mezcla de nostalgia y tristeza. Mientras comían, la conversación fluyó de manera superficial, pero Javier no podía ignorar la tensión que persistía. Sofía, aunque intentaba integrarse, sentía que estaba en medio de algo que iba más allá de su comprensión. La mirada de Teresa era intensa, casi como si estuviera intentando recordar un sueño olvidado. «¿Tienes familia?», preguntó Teresa de repente, rompiendo el silencio que se había instalado en la mesa. Sofía se quedó en blanco, las palabras se le atoraron en la garganta.
Javier, sintiendo su incomodidad, intervino rápidamente. Mamá, Sofía ha tenido una vida muy dura. No ha estado con su familia desde hace tiempo. ¿Por qué? Insistió Teresa, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde está su madre? La pregunta resonó en la habitación como un eco doloroso. Javier sintió que el ambiente se volvía más pesado. Sofía observaba a Teresa, sintiendo que la mujer que tenía enfrente estaba buscando algo que quizás nunca podría encontrar. No lo sé, respondió Sofía finalmente, su voz apenas un susurro. Ella se fue y no volvió. La sinceridad de Sofía golpeó a Javier. Ella también estaba lidiando con su propia tristeza, y la conexión que había sentido con ella ahora se sentía más profunda. Mientras tanto, Teresa parecía perderse en sus pensamientos, como si buscara en su memoria algo que se había desvanecido. Javier, consciente de la tensión, trató de cambiar de tema. ¿Te gustaría que te enseñara a hacer más cosas en la cocina? Preguntó, intentando añadir un rayo de luz a la situación. Podríamos hacer pasteles o galletas. Sofía sonrió tímidamente, agradecida por el cambio de dirección. Me encantaría, dijo, sintiendo que quizás había una oportunidad de construir algo positivo a partir de la confusión. Teresa, aunque aún perdida en sus pensamientos, sonrió débilmente al ver la interacción entre ellos. Javier se sintió aliviado, pero la inquietud seguía en su pecho. Había un misterio que necesitaba ser desvelado, algo que unía a Sofía y a su madre de una manera que no podía comprender del todo. A medida que la tarde avanzaba, la conexión entre Javier y Sofía se hacía más fuerte, pero las sombras del pasado de Teresa continuaban acechando, listas para revelarse en el momento menos esperado. Durante la cena, la mesa del comedor estaba iluminada tenuemente por la luz de las velas, creando un ambiente cálido y acogedor. Javier, sentado frente a Sofía, observaba cómo la niña se servía una generosa porción de espaguetis, sus ojos brillando de emoción. Era la primera vez en mucho tiempo que Javier sentía una chispa de alegría en su hogar. La mansión, que solía estar llena de ecos de soledad y tristeza, parecía cobrar vida con la presencia de Sofía. ¿Te gusta?, preguntó Javier, su voz llena de esperanza. Sofía asintió con la cabeza, sus mejillas llenas de pasta. Es delicioso. Nunca había comido algo así. Su mirada se iluminó mientras hablaba, y Javier sintió una profunda conexión entre ellos, una que no había anticipado. Me alegra que te guste. Es una receta de mi madre. Javier sonrió, recordando las tardes pasadas en la cocina con Teresa, intentando imitar sus movimientos. ¿Y qué más te gusta comer? No sé. Sofía frunció el ceño, pensando. No he tenido muchas oportunidades de elegir. Solo comía lo que encontraba. A veces, un poco de pan viejo. Otras, solo agua. Javier sintió un nudo en el estómago. La idea de que una niña tan pequeña hubiera tenido que sobrevivir de esa manera lo conmovía profundamente. Sofía, dijo, con la voz un poco más seria, quiero que sepas que aquí siempre habrá comida para ti. Y no solo eso, también te prometo que haré lo posible por ayudarte a encontrar un lugar donde estés segura. Sofía lo miró con sorpresa, sus ojos grandes y llenos de esperanza. ¿De verdad? ¿Puedo quedarme aquí? Por supuesto. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Javier sintió que algo en su interior se estaba transformando, como si su vida estuviera tomando un rumbo nuevo y emocionante. Gracias, Javier. La niña sonrió, y ese simple gesto iluminó aún más la habitación. Después de la cena, se trasladaron al salón. Sofía, emocionada, exploraba cada rincón de la mansión. Javier la observaba con una mezcla de admiración y nostalgia. La niña se detuvo frente a un retrato de su madre joven, con una sonrisa brillante. ¿Quién es ella?, preguntó Sofía, señalando la imagen. Es mi madre, Teresa.
Javier sintió un peso en su corazón al pronunciar su nombre. Ella solía ser muy feliz. ¿Y ahora? Sofía preguntó con curiosidad. Ahora, ella está enferma. Sufre de Alzheimer, y a veces no me reconoce. Pero me esfuerzo por cuidarla. La voz de Javier se volvió más suave, casi un susurro. Es difícil, pero trato de recordarle lo feliz que solía ser. Sofía se sentó a su lado, apoyando su cabeza en el sofá. ¿Te gustaría que te contara sobre mí? Preguntó, mirando hacia arriba con interés. Por supuesto, cuéntame todo lo que quieras. Javier sonrió, sintiéndose agradecido por la oportunidad de conocer a esa niña que había entrado en su vida de manera inesperada. Sofía comenzó a hablar sobre su vida en la calle, sobre las personas que había conocido y las duras lecciones que había aprendido. Sus palabras eran vívidas, llenas de emoción y tristeza. A veces, las personas me miraban con desprecio. Dijo, su voz temblando ligeramente. Pero había otros que me sonreían y me daban un dulce. Esos eran los mejores días. Javier la escuchaba atentamente, sintiendo que cada historia que ella compartía lo acercaba más a comprender su mundo. ¿Y tú? Preguntó Sofía de repente. ¿Por qué vives aquí solo con tu madre? Javier inhaló profundamente, sintiendo un peso en su pecho. ¿Por qué? Se detuvo un momento, buscando las palabras. Porque la vida no siempre es fácil. Perdí a mi padre hace años. Desde entonces, he estado cuidando de ella. A veces, me siento muy solo, como si estuviera atrapado en esta mansión. Sofía lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de las palabras. No tienes que estar solo. Ahora tengo un hogar. Su voz era suave, pero decidida. Javier sintió que una lágrima se formaba en sus ojos. La conexión que estaba tejiendo con Sofía era más profunda de lo que jamás habría imaginado. En ese momento, comprendió que su vida no era solo sobre el dinero y el éxito, sino también sobre las relaciones humanas y el amor. Mientras tanto, en la habitación contigua, Teresa seguía observando a Sofía desde la puerta entreabierta. Su expresión era distante, pero sus ojos brillaban con algo que Javier no podía identificar. Murmuraba palabras ininteligibles, como si intentara recordar algo importante. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Javier, levantándose para ir hacia ella. Teresa lo miró, y por un breve instante, pareció cobrar vida. La niña, susurró, con una voz temblorosa. «Ella, me recuerda a alguien». Javier se detuvo, sintiendo como si el aire se volviera pesado a su alrededor. «¿A quién?», preguntó, intrigado y a la vez nervioso. Pero Teresa no respondió. Su mirada se desvaneció nuevamente, como si hubiera regresado a su mundo. Javier sintió una punzada de ansiedad. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué Sofía le recordaba a su madre? Sofía, al notar la inquietud de Javier, se acercó a él, tomando su mano. ¿Está bien tu mamá?, preguntó con preocupación. Sí, solo está un poco cansada. Javier sonrió, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Te gustaría que fuéramos a ver cómo está? Sí, me gustaría. Sofía sintió, su voz suave y llena de compasión. Al entrar en la habitación, Javier sintió una mezcla de emoción y temor. Teresa estaba recostada en la cama, con la mirada perdida en el techo. Sofía se acercó tímidamente. «Hola, señora», dijo la niña, su voz casi un susurro. «Soy Sofía». Teresa giró lentamente la cabeza, y por un momento, su expresión cambió. «Sofía», murmuró, como si el nombre resonara en su memoria. «¿Eres tú?». Javier sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estaba pasando?
¿Cómo podía Teresa recordar a la niña? Sí, soy yo, dijo Sofía, con una mezcla de sorpresa y alegría. Estoy aquí para quedarme con ustedes. Teresa sonrió débilmente, y Javier sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Aquella noche, en la mansión que había sido un refugio de soledad, se tejieron lazos invisibles entre ellos tres. La vida de Javier, marcada por la tristeza, comenzaba a vislumbrar un nuevo horizonte, lleno de posibilidades y esperanza. Javier se despertó esa mañana con una determinación renovada. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de su habitación, iluminando los contornos de la mansión que había sido su hogar durante tantos años. Sin embargo, en vez de la habitual sensación de vacío, sentía una chispa de esperanza. Había decidido que haría todo lo posible por ayudar a Sofía, por ofrecerle una vida mejor y más segura. Con ese pensamiento en mente, se levantó de la cama y se preparó para enfrentar el día. Al salir de su habitación, la mansión parecía más silenciosa que nunca. El aire estaba impregnado de la fragancia del café recién hecho que Teresa había preparado antes de que su estado de salud le impidiera manejar su rutina matutina. Javier bajó las escaleras con un ligero peso en el corazón, pero la idea de Sofía le daba fuerzas. Cuando entró en la sala, un escalofrío recorrió su espalda. La habitación estaba vacía. Sofía, llamó, su voz resonando en el eco de las paredes. Nadie respondió. Con el rostro fruncido, Javier caminó rápidamente hacia la cocina, esperando que la niña estuviera allí, disfrutando del desayuno. Pero la cocina estaba desierta, salvo por el aroma del café y el suave sonido de la radio que emitía música clásica. La preocupación comenzó a apoderarse de él. ¿Dónde podría estar Sofía? ¿Sofía? Gritó de nuevo, casi en un susurro, mientras recorría los pasillos de la mansión. La ansiedad apretaba su pecho, y cada puerta que abría revelaba solo más soledad. Buscó en el jardín, en el estudio, incluso en el sótano. La mansión, que siempre había sido un refugio, se sentía ahora como una prisión vacía. Desesperado, subió las escaleras hacia la habitación de su madre. Había una extraña mezcla de temor y esperanza en su interior. Al abrir la puerta, la escena que encontró lo dejó paralizado. Sofía estaba sentada en el borde de la cama de Teresa, con los ojos fijos en la anciana, que la miraba con una expresión de asombro y ternura. La conversación entre ambas parecía intensa, como si compartieran secretos que solo ellas conocían. ¿Qué? Javier comenzó a preguntar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Sofía se giró, y sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y sorpresa. Javier, mira. Ella me está contando historias, exclamó, señalando a Teresa con entusiasmo. La anciana, que durante tanto tiempo había estado atrapada en su propio mundo, parecía más viva que nunca. Sus ojos, normalmente perdidos en la bruma de la confusión, ahora destilaban un brillo especial. ¿Historias? Preguntó Javier, sintiéndose celoso y confundido. Era como si Sofía hubiera logrado despertar algo en su madre que él no había podido. Sobre su familia, dijo Sofía, su voz llena de emoción. Me contó sobre su infancia y cómo era su vida antes. Teresa sonrió débilmente, murmurando palabras que Javier no podía entender del todo. Se acercó un poco, tratando de captar el significado de aquella conexión que parecía fluir entre ellas. La incomodidad creció en su pecho al ver la complicidad que se había formado entre ambas. «Mamá, ¿qué le has estado contando a Sofía?», preguntó, intentando sonar más curioso que celoso. Teresa lo miró a los ojos y, en un momento de claridad, dijo: «Ella, me recuerda a alguien que amé». Javier sintió que algo se rompía dentro de él. No sabía si debía sentirse aliviado o angustiado. La idea de que su madre pudiera reconocer a una niña que acababa de conocer, una niña que había vivido en la calle, lo dejaba perplejo.
¿A quién, mamá? Preguntó, su voz apenas un susurro. Pero Teresa, al escuchar la pregunta, comenzó a confundir los nombres y las historias, volviendo a perderse en la neblina de su enfermedad. Javier se dio cuenta de que, por más que intentara forzar una respuesta, no podía esperar claridad de su madre. En lugar de eso, se volvió hacia Sofía, que lo miraba con una mezcla de inquietud y curiosidad. ¿Qué has aprendido?, preguntó Javier, intentando mantener la calma. Sofía sonrió, su rostro iluminándose con la misma luz que había visto en su madre. Me ha contado sobre sus juegos de cuando era niña. Y sobre cómo le gustaba bailar. Hizo un gesto con las manos, imitando un movimiento de baile que Teresa había descrito. Dijo que siempre soñó con ser bailarina. Javier sintió un nudo en la garganta. La imagen de su madre joven y vibrante danzando en un escenario se sentía lejana, casi como un eco de un pasado que había sido enterrado bajo las sombras de la enfermedad. ¿Y eso te gusta?, preguntó, intentando conectar con la niña, aunque la idea de la danza no era algo que él hubiera considerado en mucho tiempo. Sí, respondió Sofía con entusiasmo. Me gustaría aprender a bailar. Quizás podríamos buscar clases, sugirió Javier, sin pensar. La idea de dar a Sofía la oportunidad de explorar algo tan hermoso como el baile le llenaba el corazón de emoción. Sofía lo miró con los ojos brillantes, y por un momento, Javier sintió que su vida podía cambiar para mejor. Pero la realidad se precipitó sobre él como una ola, recordándole que había mucho más en juego. De repente, Teresa murmuró algo que hizo que ambos se volvieran hacia ella. Ella es especial, muy especial. Sus palabras eran suaves, pero había una certeza en su voz que resonó en Javier. ¿Quién es especial, mamá?, preguntó, tratando de seguir el hilo de la conversación. La niña, contestó Teresa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La niña es parte de nosotros. Esa afirmación dejó a Javier completamente paralizado. La idea de que Sofía podría estar conectada de alguna manera con su madre lo dejó sin aliento. ¿Qué significaba eso? ¿Y cómo era posible? ¿Qué quieres decir, mamá?, inquirió con voz temblorosa. Antes de que todo se volviera confuso. Teresa se detuvo, incapaz de continuar. Sofía, al ver la angustia en el rostro de Javier, se acercó a él y tomó su mano. No te preocupes, Javier. Estoy aquí. Su voz era tranquilizadora, como un bálsamo para su alma angustiada. Javier miró a Sofía y luego a su madre, sintiéndose abrumado por la conexión que parecía unirse entre los tres. Era posible que, en medio de la confusión y el dolor, se hubiera formado una nueva familia. Una familia que podría sanar las viejas heridas y crear nuevos recuerdos. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarte, Sofía. Javier se comprometió, con la voz llena de determinación. No te dejaré sola. Sofía sonrió nuevamente, y por un breve instante, el peso del mundo pareció levantarse de sus hombros. Pero en su interior, una inquietud seguía creciendo. ¿Qué pasaría si el pasado de Sofía era más complicado de lo que podía imaginar? ¿Y cómo afectaría eso a su madre? Mientras la escena se desarrollaba en la habitación, Javier sabía que no podía hacer nada más que esperar y observar. La vida, en toda su complejidad, se entrelazaba en un nuevo tejido, y él estaba dispuesto a descubrir qué significaba realmente esa conexión. Javier se sentó en el sillón de la sala. La luz del atardecer iluminaba suavemente el rostro de su madre, que parecía perdida en sus pensamientos. A su lado, la figura diminuta de Sofía se había acomodado en el suelo, jugando con un pequeño muñeco que había encontrado en la casa. La risa de la niña resonaba en las paredes vacías de la mansión, pero Javier sabía que esa alegría no podía durar. La inquietud que había sentido desde que Sofía llegó a su vida no lo dejaba en paz. «Mamá, ¿puedes contarme de Sofía?», preguntó Javier, tratando de recordar la última vez que había tenido una conversación coherente con su madre. Teresa lo miró con ojos nublados. Había momentos de claridad en su mente,
pero eran breves y efímeros. Sin embargo, esta vez, algo pareció encenderse en su interior. Sofía, murmuró, casi como si estuviera recordando un sueño. Ella es especial. Javier se inclinó hacia adelante, la esperanza brotando en su pecho. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué es especial? Teresa frunció el ceño, luchando por encontrar las palabras adecuadas. La vi, en un lugar, hace mucho tiempo. Tenía un hermano, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran muy felices. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquel comentario lo llevó a un rincón de su memoria que había estado bloqueado por el tiempo y la tristeza. Mamá, ¿sabes qué le pasó a su hermano? Preguntó, su voz temblando con la posibilidad de que su madre pudiera revelar un secreto familiar. No, no recuerdo. Solo, el amor. Las palabras de Teresa se desvanecieron en el aire, como si hablara de un recuerdo borroso. Javier sintió que cada palabra era una pista perdida en un laberinto de emociones. Era evidente que había un vínculo entre su madre y Sofía, uno que él aún no comprendía por completo. La conexión entre ellas le daba una razón para seguir buscando respuestas, pero ¿dónde encontraría esas respuestas? Con la determinación renovada, Javier decidió salir a la calle al día siguiente. Se vistió con un abrigo gris oscuro y salió de la mansión con la mente llena de preguntas. La brisa fresca le golpeó la cara mientras caminaba por las calles de su ciudad, una ciudad que conocía tan bien, a la vez, tan poco. Decidió comenzar con el café donde había visto a Sofía vendiendo caramelos. Al llegar, se sentó en una mesa cerca de la ventana, observando a la gente pasar. Se acercó a la barra y pidió un café, intentando enfocar su mente en cómo podría encontrar más información sobre la niña. ¿Has visto a Sofía últimamente? Preguntó al barista, un joven de cabello rizado que lo miró con curiosidad. Sofía, repitió el barista. La niña que vende caramelos. No la he visto en días. Suerte que la recogiste, hombre. Esa niña ha estado sola por mucho tiempo. Javier sintió un peso en su pecho al escuchar las palabras del hombre. ¿Sabes algo de su familia? Insistió, sintiéndose cada vez más ansioso. El barista hizo una pausa, como si estuviera considerando sus palabras. He oído que tiene un hermano mayor. Se hablaba de él en el barrio, pero nunca lo he visto. Algunos dicen que está en problemas. Javier agradeció al barista y salió del café, con la mente llena de inquietudes. Se dirigió hacia el parque cercano, donde sabía que la gente solía reunirse. Al llegar, se sentó en una banca y comenzó a observar a los niños jugar. Su mente viajaba entre las palabras del barista y la imagen de Sofía sonriendo. «Hola, señor». Una voz pequeña lo interrumpió. Era un niño que había estado jugando con una pelota. ¿Está bien? Javier sonrió, sintiendo una calidez en su interior. Sí, estoy bien. Solo pensando un poco. El niño lo miró con curiosidad. ¿Está buscando a alguien? Javier dudó, pero la pureza de la pregunta le hizo abrirse un poco. Sí, a una niña llamada Sofía. El niño frunció el ceño, recordando algo. ¿La niña de los caramelos? Javier asintió, sintiendo que cada vez estaba más cerca de desentrañar el misterio. Sí, exactamente. ¿La conoces? Sí, a veces juega aquí, pero hace tiempo que no la veo. El niño se encogió de hombros. A veces se va con su hermano. La mención de un hermano hizo que el corazón de Javier latiera más rápido. ¿Sabes dónde podría encontrarlo? El niño negó con la cabeza. No, pero escuché que a veces va a la calle principal. Javier se levantó de la banca, agradeciendo al niño mientras su mente trabajaba a 1000 por hora. La calle principal era un lugar bullicioso, lleno de vida y también de peligros. Pero no podía dejar que el miedo lo detuviera. Debía encontrar a ese hermano, debía saber la verdad. La noche llegó rápidamente y Javier regresó a casa, su mente aún agitada. Sofía lo recibió con una sonrisa al abrir la puerta, y por un momento,
Todo el peso del mundo pareció desvanecerse. Sin embargo, la advertencia del barista y las palabras del niño lo seguían acechando. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Sofía, su voz llena de inocencia. Fue bueno. Javier se agachó para nivelarse con ella. ¿Te gustaría cenar algo especial? Ella asintió con entusiasmo, y juntos se dirigieron a la cocina. Mientras preparaban la cena, Javier no pudo evitar observar a Sofía. Era increíble cómo había traído luz a su vida en tan poco tiempo. Pero en su corazón, sabía que había sombras acechando, y que debía protegerla a toda costa. Esa noche, mientras todos dormían, Javier se sentó en su habitación, su mente aún llena de preguntas. Entonces, su teléfono vibró, rompiendo el silencio. Al mirar la pantalla, vio un mensaje anónimo que le hizo el corazón latir con fuerza. Cuidado. Sofía está en peligro. Debes protegerla. La sangre se le heló en las venas. No sabía quién había enviado el mensaje, pero sabía que no podía ignorarlo. Sofía era vulnerable, y ahora, más que nunca, debía actuar. La conexión entre ellos y el pasado que compartían se hacía más fuerte, pero también más peligrosa. Con determinación, Javier se levantó, dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para mantener a Sofía a salvo. No podía permitir que la oscuridad del pasado afectara su futuro. La vida de la niña dependía de él, y eso lo llenaba de un propósito que nunca antes había sentido. Al amanecer del día siguiente, Javier se despertó con una determinación renovada. Miró por la ventana de su mansión, observando cómo la luz del sol comenzaba a iluminar el jardín. Sofía había traído una chispa a su vida que no había sentido en años, y esa mañana decidió que llevaría a la niña a la escuela. Era un paso pequeño, pero significaba mucho. Era un intento de ayudarla a recuperar la normalidad que tanto merecía. Mientras se preparaba, Javier no podía evitar pensar en el misterioso hombre que lo había estado observando el día anterior. Su mirada, dura y penetrante, había dejado una inquietante sensación en su interior. ¿Quién era? ¿Qué quería de Sofía? Se preguntó mientras se vestía. A pesar de su riqueza y el poder que su nombre le confería, había algo en ese hombre que le hacía sentir vulnerable. Cuando finalmente salió de la mansión, Sofía lo esperaba en la puerta, con una sonrisa que iluminaba su rostro sucio. Ella había encontrado un vestido que pertenecía a una de las antiguas sirvientas de la casa, y aunque le quedaba un poco grande, se veía radiante. Javier sintió que su corazón se derretía al verla. ¿Estás lista para tu primer día en la escuela?, le preguntó, intentando ocultar su nerviosismo. Sí, estoy muy emocionada, Javier, respondió Sofía, saltando de alegría. La inocencia y la emoción de la niña le recordaron lo que era ser niño, una etapa de la vida que había perdido entre preocupaciones y responsabilidades. A medida que se dirigían hacia la escuela, Javier no podía quitarse de la cabeza la imagen del hombre misterioso. Decidió que, al dejar a Sofía en la escuela, se aseguraría de que todo estuviera bien. La escuela era un lugar seguro, o al menos así debía ser. Sin embargo, su mente seguía trabajando, trazando conexiones entre el hombre y la situación de Sofía. Al llegar a la escuela, Javier tomó una profunda respiración. Sofía se mostró un poco tímida al entrar, pero él le dio un pequeño empujón de ánimo. Recuerda, Sofía, no estás sola. Siempre estaré aquí para ti, le dijo, mientras la niña lo miraba con ojos brillantes. Mientras Javier se alejaba, su mirada se encontró de nuevo con la figura del hombre que lo había inquietado. Estaba parado frente a la escuela, observando. Su rostro era familiar, pero Javier no podía recordar de dónde. Decidió que lo mejor sería ignorarlo y marcharse. Sin embargo, la inquietud lo perseguía. Mientras conducía de regreso a la mansión, su mente giraba en torno a la historia de Sofía. Recordó lo que había escuchado sobre su hermano mayor, el que había desaparecido. La maestra de Sofía había mencionado que él había sido un gran apoyo para ella antes de que todo se desmoronara. ¿Y si ese hombre es él?, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. A la hora de la salida, Javier regresó a la escuela, decidido a proteger a Sofía. Al llegar, vio a la maestra de Sofía, una mujer amable y comprensiva que lo saludó con una sonrisa. ¿Todo bien, Javier?, le preguntó, notando su expresión preocupada. Sí, solo estoy aquí para recoger a Sofía, respondió, intentando sonar tranquilo,
aunque su corazón latía con fuerza. Me alegra que hayas venido. Sofía es una niña muy especial. Sin embargo, hay algo que debo mencionarte, dijo la maestra, mirando a su alrededor antes de continuar. Su hermano mayor, Lucas, ha estado buscando a Sofía. Ha estado en problemas, y me preocupa que intente llevarla de vuelta. Las palabras de la maestra causaron un nudo en el estómago de Javier. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó, su voz temblando. Problemas con la ley y con su entorno. Sofía necesitaba escapar de eso, y por eso está aquí, explicó la maestra, su rostro lleno de preocupación. Javier sintió que cada pieza del rompecabezas encajaba. El hombre misterioso, la historia del hermano desaparecido, todo tenía sentido. Debo protegerla, pensó, mientras una sensación de urgencia llenaba su ser. Al salir de la escuela, Javier sintió que el aire se volvía más denso. Miró alrededor, buscando a Lucas, pero no lo vio. Sin embargo, la sensación de que algo estaba por suceder lo perseguía. Cuando finalmente Sofía salió, corrió hacia él con una sonrisa. «Javier, me divertí mucho hoy», exclamó, abrazándolo con fuerza. «Me alegra saber eso, Sofía. Pero tenemos que irnos. Hay algo que debo decirte», respondió Javier, guiándola hacia el automóvil. Una vez dentro, Sofía lo miró con curiosidad. «¿Qué sucede? Hay algo sobre tu hermano. Necesitamos estar atentos», le dijo, tratando de mantener la calma. Mientras conducían, Javier pensaba en cómo abordar la situación. No quería causar miedo en la niña, pero tampoco podía ser negligente. «Sofía, quiero que sepas que siempre estaré aquí para protegerte. Eres parte de esta familia ahora, y nadie te hará daño», le aseguró. Al llegar a la mansión, Javier decidió que era hora de enfrentar al hombre que lo había estado acechando. «Si él quiere hacerle daño a Sofía, no lo permitiré», pensó con determinación. Esa noche, mientras Sofía se acomodaba en su habitación, Javier se sentó en el salón, esperando. La oscuridad se cernía sobre la mansión, y el silencio era casi ensordecedor. De repente, un ruido en el jardín lo hizo sobresaltarse. Se levantó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza mientras se dirigía hacia la puerta de entrada. Al abrirla, ahí estaba Lucas, el hermano de Sofía, con una expresión de desesperación y determinación. «Javier», gritó, su voz llena de angustia. «Necesito hablar contigo sobre Sofía». «¿Qué quieres?», respondió Javier, manteniendo la puerta entre ellos, sin dejar de pensar en la seguridad de Sofía. «Ella necesita volver conmigo. No sabe lo que está pasando. La vida que tenía no era la mejor, pero yo la cuidaba», dijo Lucas, su voz temblando. «¿Cuidarla? Eso es lo que crees que hacías», replicó Javier, sintiendo que la rabia y la preocupación se mezclaban en su interior. «Ella ha estado huyendo de esa vida. No puedes llevarla de vuelta. No entiendes. Estaba tratando de protegerla, pero no pude. La vida en la calle es dura, y yo». Lucas se detuvo, su voz quebrándose. «Yo cometí errores, pero no quiero que ella sufra como yo». Javier sintió un destello de compasión, pero no podía dejar que eso nublara su juicio. «Lucas, Sofía necesita estabilidad. Una familia que la cuide de verdad. No puedes ofrecerle eso si sigues en este camino», dijo con firmeza. «Por favor. Solo quiero una oportunidad para explicarle. Quiero que sepa que siempre he estado ahí para ella», insistió Lucas, desesperado. «¿Y cómo se supone que debo confiar en ti? Has estado ausente. Sofía necesita a alguien que esté presente, que se preocupe por ella de verdad», contestó Javier, sintiendo que la tensión entre ellos crecía. «Lo sé, y me arrepiento. Pero déjame mostrarte que puedo cambiar. No quiero que ella sufra más», dijo Lucas, su voz llena de emoción. Javier respiró hondo. En ese momento, se dio cuenta de que lo que realmente necesitaban era un diálogo, una oportunidad para encontrar un terreno común. «Está bien. Hablemos, pero bajo mis condiciones. Sofía es mi prioridad, y la protegeré a toda costa», aseguró. Lucas asintió, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo entiendo. Solo quiero que sepas que mi amor por ella nunca ha desaparecido. Nunca quise que se alejara», dijo, su voz más suave. «Entonces, hagamos esto juntos», respondió Javier, sintiendo que, aunque el camino sería complicado,
Había una posibilidad de redención y familia. La conexión entre ellos se había forjado en la adversidad, y juntos podrían encontrar una nueva forma de cuidar de Sofía, una forma que pudiera darles a todos una segunda oportunidad.